Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Pues señores, esto es Mañanas en Libertad. Si se incorporan a esta hora de la mañana a nuestra sintonía, sepan que don Luis del Pino no está con nosotros porque tiene que ir rumbo a Estrasburgo para acudir a la votación de esa moción de censura contra Ursula von der Leyen. Ayer se presentaron dos, una por parte de Patriots, en la que se decía pues que Ursula von der Leyen había perdido, había acusado el desgaste a nivel político, ¿no?, en la comisión, y por tanto pues esta representante que nadie votó pues quizás debería salir del poder, porque entre otras muchas cosas lo que se dedica a hacer es a mantener el statu quo que favorece a los populares y a los socialistas, ese bipartidismo que lo que hace es perjudicar a todos los ciudadanos europeos. Como les digo, vamos a poner el foco también hoy en la Unión Europea, pero en este aniversario del 7 de octubre lógicamente tenemos que mirar a Israel y a las maniobras del gobierno de Pedro Sánchez. Los integrantes de la flotilla Gaza expulsados por Israel aterrizaron ayer sobre las 11 de la noche en el aeropuerto de Barajas en Madrid en el avión militar del Ejército del Aire que ha fletado el gobierno. En concreto son 27 los integrantes a los que el Ejecutivo envió un avión. Según precisaron fuentes del Ministerio del Exterior, la aeronave ha llevado a bordo a aquellos integrantes que voluntariamente han querido aprovechar esta opción, así como a personas de otros países de la UE. Por otra parte, otros dos grupos regresaron a Barcelona y Bilbao en vuelos comerciales. Fuentes diplomáticas israelíes habían confirmado previamente a Europa Press que todos los españoles que aún permanecían detenidos habían abandonado ya Israel, con la salvedad de una de las integrantes que tendrá que comparecer mañana ante la policía tras haber mordido el domingo a un funcionario de la prisión durante un examen médico. Pues ya les digo, señores, hoy tenemos que poner el foco en Israel, en este aniversario en el que murieron 1.200 personas, 251 fueron secuestradas, permanecen 48 personas como rehenes en manos de los terroristas de Hamas que detentan el poder en Gaza, y mientras tanto hay una serie de maniobras de charanga, de pandereta, de circo, como es el caso de la flotilla, que van supuestamente a Gaza para llevar ayuda humanitaria, pero luego nos enteramos que en las bodegas no llevan ni alimentos ni medicinas, y que lo que realmente se suponía que era una operación de ruptura del bloqueo de las fuerzas de defensa de Israel era pues una suerte de crucero, y en vez de ser una prueba de su especial humanidad, pues lo que era es una fiesta patrocinada por fondos públicos, porque recuerden ustedes que el Ayuntamiento de Barcelona directamente sufragaba los gastos de esta suerte de viaje, que ha sido bastante largo. Si realmente querían romper el bloqueo con Gaza, podían haber partido de un puerto muchísimo más cercano que no fuera el de Barcelona, porque ya les digo que parecía un crucero por el Mediterráneo a finales de verano, principios de otoño, ¿no?, cuando hay una temperatura bastante agradable, y que pone de hecho de manifiesto cuál era el grado de compromiso de todos estos activistas, ¿no?, en esta suerte de maniobra de propaganda. Lo que es realmente dramático es cómo el gobierno de Pedro Sánchez está utilizando el caso de la guerra en Israel para tender una cortina de humo y ocultar algunos de sus casos de corrupción y la debilidad de su gobierno, y cómo pone el foco en cuestiones que muchos consideran importantes. ¿Importantes para quién? Pues para la propaganda izquierdista, para la propaganda pro-palestina. Cuestiones que ellos dicen que son muy importantes, como por ejemplo el caso de la Vuelta Ciclista, ¿se acuerdan ustedes, no?, colapsando Madrid, colapsando las etapas y haciendo que se tenga que cancelar directamente una competición deportiva como es la Vuelta Ciclista, convirtiéndonos en el hazmerreír a nivel mundial. Hablando del boicot al Festival de Eurovisión, ya ven ustedes cuestiones de hondo calado, el Festival de Eurovisión. De hecho, permítanme que me acuerde de Alemania, que sí que ha puesto un punto de sensatez a todo esto del Festival de Eurovisión. Saben que a través de Radio Televisión Española, que es miembro de la UER, la Unión Europea de Radiodifusión, han dicho que si participa Israel, que España se va. Y eso que son uno de los Big Five, que son los 5 clásicos que mantienen este concurso vivo. Bueno, pues Alemania, que también está en los Big Five, ha dicho que si se boicotea a Israel, que ellos también se van. Ya verán cómo se queda al final en absolutamente nada, porque, entre otras muchas cosas, Eurovisión mueve mucho dinero. Así que cuando hay el dinero, al final la gente pues como que se olvida un poquito de esos ideales. Pero bueno, en fin, el caso del Festival de Eurovisión, el caso de los ciclistas en la Vuelta,
Y ahora el caso de esta flotilla, que ha tenido incluso una escolta de la Armada, el buque Furor que iba rodeando, ¿no? O, bueno, más que rodeando, escoltando a esa suerte de veleros, de yates privados en los que una serie de personas pues lo que hacían es disfrutar de un viaje bastante agradable, a la vez que decían que iban a romper ese bloqueo incursionando en una zona de combate restringida y por tanto pues iban a desafiar al poderosísimo gobierno de Israel. No sé si han visto ustedes imagen del momento en el que irrumpen las fuerzas de defensa de Israel en la flotilla, en esta suerte de yatecitos. Había un grupo de élite comandado por mujeres, encargado de esta importante misión, el de ponerle fin a esa flotilla, la flota Sumut o algo así, ¿no? La flotilla ridícula donde las haya. Pero sepan ustedes también que cuando se habla de esas personas que apoyan directamente a la flotilla, lo que hacen es pues convertirse en instrumentos útiles para la propaganda, para la publicidad profesionalizada del islamismo más radical, del terrorismo, y lo que hacen es, por así decirlo, captar al tonto útil que sirve a esos intereses. Cuando hay una manifestación, por ejemplo, cuando salen escolares a la calle, lo que están haciendo es indirectamente sirviendo a esos intereses. Y eso es una auténtica tragedia. A mí, por ejemplo, lo de que hayan salido en Madrid y en Barcelona una serie de escolares a la calle, en una huelga en la que estaban llamados los escolares no universitarios a salir a la calle en favor del Estado palestino, a mí me parecía algo realmente grave, sobre todo porque se mete en la cabeza de niños que aún quizás no lo tienen del todo bien formado, pues una serie de ideas bastante perniciosas, invitándoles directamente a que se posicionen en la política de un lado en el que probablemente no tengan ni la mitad de información, ¿no? Diciendo directamente que son pro-palestinos cuando lo que hacen es convertirse en pro-Hamás, es decir, apoyar a una organización terrorista que, como les digo, detenta el poder en Gaza. Y en particular lo que ha hecho Pedro Sánchez a través de esta flotilla de circo, de charanga, de pandereta, es gastar dinero público. Pues la repatriación de unos 50 listillos de izquierdas que se decían pro-palestinos, que realmente lo que hacen es dar un balón de oxígeno a Hamás, y que se han ido de crucero durante bastantes días por aguas del Mediterráneo. Eso, señores, lo hemos pagado usted y yo, directamente. Tanto la repatriación del pasado domingo como los que llegaron ayer, precisamente. Incluso aquellos que han rehusado ser repatriados como símbolo de defensa de Israel, pues, perdón, de defensa de Palestina y en protesta contra Israel. Pues eso, señores, todavía lo hemos pagado nosotros y seguiremos pagando todas estas parafernalias que sirven a los intereses de un gobierno que está utilizando, como les digo, este caso para ocultar otras muchas miserias, como son las que rodean directamente al entorno familiar de Pedro Sánchez. La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por presunta malversación, que reclame a presidencia del gobierno todos los antecedentes relativos a personas que hayan asistido a los cónyuges de anteriores jefes del Ejecutivo. En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado Antonio Camacho pide que se oficie a la Secretaría General de Presidencia para que informe sobre los nombramientos, puestos y funciones desempeñadas por esos asistentes en etapas anteriores. El magistrado acordó inicialmente la imputación por malversación de Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en una pieza separada cuya comparecencia se celebró el pasado 27 de septiembre. Posteriormente decidió transformar todas las acusaciones, incluida la causa principal, para que sigan los cauces del Tribunal del Jurado en lo relativo a los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral.
Bueno, la defensa de Begoña Gómez ha puesto encima de la mesa una serie de cuestiones, por así decirlo, avanza una serie de movimientos ante el juez Peinado, en particular sobre la causa del apropiamiento del software de la Universidad Complutense, causa en la que les hemos dicho que directamente la Universidad Complutense se persona como damnificada, ¿no? Y luego, por otro lado, está haciendo una serie de movimientos respecto a los antecedentes de las asistentes, los o las asistentes de las mujeres del presidente, teniendo en cuenta que a veces eran mujeres, a veces eran hombres, y ella pues precisamente quiere poner foco en qué labores desempeñaban estas personas para hacer una analogía con el caso de Cristina Álvarez, diciendo algo así como que si lo hacían otros, pues que ella lo que hizo es seguir la estela de personas como Sonsoles Espinosa, de personas como Elvira Fernández, de personas como Ana Botella. Bueno, ya les digo que es un movimiento cuando menos sospechoso, teniendo en cuenta que lo que hace es activar una diligencia un poco incongruente, hablando de cómo en particular pues hay asesores que hacen favores en ocasiones excepcionales. Lo que pasa es que aquí se intenta dilucidar si era la norma, ¿no? Si realmente el trabajo de Cristina Álvarez era ser pues la mano derecha de Begoña Gómez en sus asuntos particulares, como era el caso de la Universidad Complutense, como eran los tejemanejes con el empresario Juan Carlos Barrabés, etcétera, etcétera, ¿no? Si le buscaba publicidad, si le buscaba en el fondo a algunas personas que donaran para su cátedra y que esas donaciones pues acabaran directamente en los bolsillos de Begoña Gómez, como ha pasado con el caso del software de la Universidad Complutense. Y por eso precisamente la Universidad Complutense se persona en ese caso. Hay también un poco de polémica con el caso del jurado, ¿no? Porque Begoña Gómez ha pedido al juez que limite el jurado popular al delito solamente de tráfico de influencias. Lo que quiere, entre comillas, es alejarlo del caso software, porque sepan ustedes que son dos causas distintas las que pesan sobre Begoña Gómez. Por eso, precisamente, se dice que lo tiene del color hormiga, ¿no? Porque si ya no es por el caso de la posible malversación de fondos públicos, por el caso de la asesora de Cristina Álvarez, la dedicación de esta suerte de asesora en la Moncloa a actividades privadas profesionales, eso por un lado, y por el otro lado es el caso de la Universidad Complutense. En estos últimos días verán muchos medios de comunicación diciendo algo así como que Begoña Gómez ha plantado al juez o algo así. No tenía por qué acudir personalmente a la citación, sino que en la vistilla concretamente, bastaba con que acudieran, por así decirlo, los letrados. Y este fue el caso de la abogada de Begoña Gómez. Mucha gente esperaba pues ver de nuevo la cara de Begoña Gómez al entrar en los juzgados, pero ya les digo, estos son, por así decirlo, cuestiones menores, porque lo que sobrevuela en torno a Begoña Gómez es muchísimo más grave. Ya les digo, estas dos causas que van parejas, aunque ella pretenda decir que no, y que por tanto la parte del jurado popular solo se tiene que circunscribir a uno de los casos, el caso de la malversación de fondos públicos con el uso de su asistente Cristina Álvarez, y el caso del software. Ya les digo que por lo menos en cuanto a tiempo fueron simultáneos, y que a las dos causas se llegó porque precisamente ella era la mujer del presidente del gobierno, quiso ser la primera dama, quiso ser, como dijo ese célebre socialista, la presidenta del gobierno. Y al final, señores, pues ya ven que todo tiene consecuencias. Veremos cómo evoluciona este caso, pero son muchas las informaciones en torno al PSOE que parecen vaticinar que nos acercamos a elecciones generales. Ese es el espíritu de don Luis del Pino, esa es la esperanza que queremos mantener en este programa, en Mañanas en Libertad. Y hay algunas informaciones que preocupan al entorno socialista. Ya no solamente estamos hablando de la corrupción, sino cómo se mueven algunas personas en según qué puntos de su vida. Nos hicimos con este programa del fallecimiento de Fernández Vara, de ese célebre socialista extremeño, y hoy vamos a hablarles del homenaje que le rindió el Partido Socialista.
El expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, fue despedido ayer en un multitudinario funeral celebrado en su localidad natal, Olivenza, en un ambiente de profunda emoción y continuos aplausos al exdirigente socialista fallecido el pasado domingo. Pocos minutos después de las 11 de la mañana llegó a la iglesia de Santa María Magdalena el féretro con los restos mortales del político, recibido con un largo aplauso por los cientos de personas que se congregaron para rendirle homenaje. Entre los asistentes se encontraban el presidente del gobierno Pedro Sánchez, la viceprimera ministra y ministra de Hacienda María Jesús Montero, los ministros de Presidencia Félix Bolaños, Economía Carlos Cuerpo, Vivienda Isabel Rodríguez y Agricultura Luis Planas. También acudieron la presidenta del Congreso Francina Armengol, el presidente del Senado Pedro Rollán y las principales autoridades extremeñas, entre ellas la presidenta de la Junta María Guardiola. ¿Por qué les hemos traído esta noticia? Bueno, pues porque nosotros, lógicamente, enviamos las condolencias a la familia de Fernández Vara, deseamos que descanse en paz, pero sobre todo es interesante compararlo con el fallecimiento de un célebre varón socialista hace apenas unos meses. Hablamos de Javier Lambán, de cómo el PSOE de Aragón le rindió, por así decirlo, un homenaje justito. ¿Por qué? Pues porque fue uno de los más fuertes críticos contra Pedro Sánchez. Y, de hecho, en el tanatorio, en Egea de los Caballeros, pues acudió el varón popular, Jorge Azcón. Le recibió la alcaldesa y por parte de la ejecutiva regional de Pilar Alegría, pues hubo poca gente. Por supuesto, no estuvo en aquel momento Pedro Sánchez. Y a mí me llama la atención como precisamente en estos momentos, ¿no?, de luto para la familia socialista, pues hay personas que no se olvidan de esas críticas, ¿no? A mí, de hecho, me llama la atención cómo no se olvidan de según qué personas, pese a que haya fallecido. Quizás el respeto en aquel momento por Javier Lambán tenía que haber estado por encima de las posturas divergentes en el Partido Socialista. Pero cada uno se retrata en los peores momentos. Y ese es el caso de Pedro Sánchez, que no perdonó, por así decir, las críticas que hasta el último momento puso encima de la mesa Javier Lambán desde el Partido Socialista de Aragón. Bueno, señores, ya les hemos dicho que don Luis del Pino hoy no está, porque va rumbo a Estrasburgo a esa votación de la nueva moción de censura contra von der Leyen en la Eurocámara. Nosotros ya les digo que hoy teníamos 3 temas muy importantes encima de la mesa. El primero, el aniversario del 7 de octubre, del que ya nos hemos hecho eco y del que seguiremos hablando en este programa. El segundo, la corrupción que cerca a Pedro Sánchez a través del caso de Begoña Gómez y a través del último informe de la UCO en el que se hablaba de esos soles, de esas lechugas y esas chistorras. Pero no queríamos dejar de lado la cuestión de Europa, de la Unión Europea y de lo que pasa allí directamente en Bruselas, en Estrasburgo, porque muchos de los problemas que tenemos hoy en día en nuestro país, que le afectan a usted directamente, como por ejemplo el tema de la inmigración, la inseguridad, el tema del sector primario, el tema de la energía, viene directamente mandado por Bruselas, y si no es directamente mandado por Bruselas, viene con su beneplácito. Por eso es tan importante que pongamos el foco allí, aunque esté tan lejos, ya les digo, que les toca muy de cerca. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, compareció ayer ante el Pleno de la Eurocámara para responder a 2 nuevas mociones de censura presentadas por la izquierda y la derecha de Patriots. Aunque ninguno de los intentos tiene posibilidad de prosperar, la coalición europeísta de populares, socialdemócratas y liberales la respaldará el jueves, ponen de relieve su vulnerabilidad en el Parlamento tras superar en julio otro intento de censura. Ambas mociones critican el pacto comercial con Estados Unidos y el acuerdo con Mercosur y han sido impulsadas por Jordan Bardella, de Agrupación Nacional, y Manon Aubry, de la Francia Insumisa, en un contexto convulso tras la dimisión del primer ministro francés Sébastien Lecornu. En su defensa, von der Leyen hizo un llamamiento a la unidad de las fuerzas europeístas y advirtió que estas divisiones constituyen una trampa de adversarios como Vladimir Putin. Bueno, en el caso de las 2 mociones de censura tienen un denominador común, y es que van contra von der Leyen y que lo que hacen es delatar la debilidad de la presidenta de la Comisión. En concreto, en Bruselas, en Estrasburgo, hay una serie de partidos dentro de lo que se suele denominar la plataforma.
que la plataforma viene a ser algo así como la coalición, viene a ser algo así como quienes sostienen el poder, el statu quo actual. Y esos partidos son, lógicamente, el Partido Popular, teniendo en cuenta que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es miembro de este Partido Popular, el Partido Popular Europeo, pero también están los socialistas, los socialdemócratas, los liberales de Renew y los ecologistas de los verdes. Este grupo de partidos es la plataforma que sostiene los asuntos centrales de la Comisión Europea y son los que han mantenido el respaldo, motivo por el que el jueves en esa votación es prácticamente improbable que salga adelante esa moción de censura. Pero en cualquier caso lo que se evidencia es ese toque de atención de los socios de la Unión Europea a Ursula von der Leyen, que le piden dos cosas. La primera, que cumpla las promesas acordadas, que ya ven ustedes que no tendría por qué ser complicado, y la segunda, que avance en medidas. ¿Por qué les digo esto? Porque Europa se ha convertido en el paradigma del buenismo, ¿no? De esas buenas palabras, que es lo que hace o lo que promulga Ursula von der Leyen. Decir que realmente están unidos en tiempos de incertidumbre, que eso es como muy bonito cuando ella dice que, bueno, que los verdes, los liberales, los socialdemócratas, los populares están juntos frente al adversario, que tampoco nos queda muy claro cuál es el adversario de la Unión Europea. Y luego utiliza esas palabras vacías diciendo que la respuesta a todos esos problemas, a esos retos que están asediando a la Unión Europea son el diálogo, la negociación, el compromiso, que es lo que mejora la vida de los ciudadanos. Pues habría que decirle a estos partidos de la plataforma que sostienen a Ursula von der Leyen que tanta negociación, tanto diálogo y tanto compromiso, pues al ciudadano de a pie no le sirven absolutamente para nada. Y lo que hace falta es poner encima de la mesa medidas concretas, que es lo que pide Patriots a través de una de las mociones de censura. O sea que frente al diálogo, la negociación, el buenismo, el compromiso, la mejora del día a día, lo que hace falta es utilizar herramientas serias, como es esta, la de la moción de censura, para poner el foco pues en los frentes en los que ha fracasado el bipartidismo, en los frentes en los que ha fracasado el Partido Popular, que son, por ejemplo, el comercio, hablando de los aranceles, hablando de Mercosur, el tema de la inmigración, hablando de las fronteras, de la inseguridad, el tema de la competitividad. Realmente nos estamos pegando un tiro en el pie con todas esas políticas medioambientales que lo que hacen es cercenar a la industria europea, perdiendo competitividad frente a otros agentes como pueden ser los chinos, que nos ganan la partida en el ámbito, por ejemplo, de la energía, en el ámbito de la ingeniería mecánica, en el tema de los automóviles, etcétera, etcétera. Y sobre todo respecto a la transparencia, estoy acordándome, por ejemplo, del caso de Huawei, el caso de la injerencia de la dictadura china directamente en una serie de miembros del Parlamento Europeo. Pero vamos, que les cuento estos puntos en concreto y seguro que a ustedes se les ocurre alguno más, como por ejemplo el sector primario, la ganadería, la agricultura. ¿Qué hace la Unión Europea imponiendo las medidas de la Agenda 2030, que lo que hacen es pues impedir que los agricultores velen directamente por la productividad, por las mejoras, y estableciendo una competencia muy nociva para nuestros agricultores y ganaderos cuando tienen que enfrentarse pues a agentes extranjeros, como puede ser lo que viene desde Marruecos directamente, ¿no? O como les comentaba antes, el caso del Mercosur. En fin, en muchas ocasiones lo que hace von der Leyen es apelar a la unidad en tiempos de incertidumbre y hablar de lo bueno que es esa plataforma, cuando realmente, como les digo, a usted, que cada día tiene que ver cómo sube el precio de la cesta de la compra, cómo cada vez cuesta más la luz, el agua, el gas, si es que tienen gas en casa, cómo sube el día a día, cómo paga usted religiosamente sus impuestos, y ve cómo al final esos fondos acaban pues financiando paparruchas, como por ejemplo el caso de la flotilla, o directamente en manos de unos pocos. ¿A través de qué? Pues de las chistorras, de los soles y las lechugas.
En fin, esto es lo que pasa en Europa, esto es lo que pasa en nuestro país, pero es el momento de poner la vista en Estados Unidos y en particular con la información que nos trae Santiago Hospital de Voz Media. Santiago, muy buenos días. Muy buen martes, amigos de Radio Libertad. En Voz os contamos cómo sigue el pulso de Trump con las autoridades estatales y locales demócratas. En las últimas horas tocó el turno de los azules, con el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, prohibiendo que los agentes migratorios accedan a edificios públicos. Los negocios privados que así lo deseen también podrán formar parte de estas zonas libres del ICE, como se conocen por las siglas de la agencia migratoria. Además, Johnson se unió al gobernador del estado, J.B. Pritzker, para llevar a la administración Trump ante la justicia. La Casa Blanca anunció el envío de guardias nacionales a Illinois, medida que ambos intentan bloquear asegurando que atenta contra la soberanía y el derecho al autogobierno de la ciudad y el estado. Uno de los motivos que alega Trump para enviar guardias nacionales es la inseguridad en Chicago. Justamente en las últimas horas, como informa mi colega Carlos Domínguez, se conoció que la ciudad había sufrido otro fin de semana sangriento. Al menos 5 personas murieron y otras 25 resultaron heridas en distintos tiroteos. También nos brindamos novedades en el caso Epstein. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó una apelación de Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, condenada como cómplice de tráfico sexual. Maxwell aseguraba que su condena a 20 años de prisión debía ser anulada por un acuerdo que alcanzó en 2007. La Corte Suprema desestimó su pedido sin dar explicaciones. Y en noticias deportivas informamos de que la UEFA finalmente dio su visto bueno al partido Barcelona-Villarreal en Miami, Florida. El encuentro se disputará el 20 de diciembre y será una fecha más en la liga. La UEFA aceptó, pero a regañadientes. El organismo aclaró que se opone a los partidos de las ligas nacionales en el extranjero, afirmando que este caso no debía ser tomado como precedente. Por último, os invito a ver nuestra cobertura especial del aniversario del 7 de octubre. Todo esto y mucho más en nuestras redes sociales y en nuestra web, voz.us. Pues Santiago, muchísimas gracias por traernos la última hora desde Estados Unidos. Nosotros nos acercamos a las 8:30, a las 7:30 en las Islas Canarias. Momento de ir a la información del tiempo que nos trae Guillermo Díaz. Pausa publicitaria y enseguida nos vamos a la tertulia, que hoy nos acompañan Samuel Vázquez y Antonio Muloni.